Está? Gusto saludarla, como siempre. Espero que se encuentren muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien también ustedes. Bueno, me presento. Quienes habla es el profesor Franco Guerrero. Conmigo van a ver el curso de Historia. Historia Universal el día de hoy. Y pues a tratar de darle, bueno, a tratar de hacer el mejor ciclo posible, chicos, con vísperas pues al examen de admisión. ¿Bien? Bien, muchachos, bienvenidos todos. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes con todos, un placer saludarlos. Bien, bien, chicos. Estaba escuchando un poquito lo que decía Miss Leticia y bueno, me sumo a su pedido, chicos? Los simulacros, los exámenes, todas las pruebas que van a tener que hacer ustedes, al igual que los materiales que te dan los profesores, igual tienen que hacerlo ustedes mismos, no importa equivocarse, ¿bien? Recordemos, por favor, que aquí están en la etapa de equivocarse. Equivóquese todo lo que quieran. En el examen de admisión ya no, pues, ¿no? Porque obviamente en el examen de admisión es el momento de la verdad. Bien, muchachos, ahora sí. Quiero preguntarles antes de empezar la clase, ¿cuánto de historia saben? Siendo uno lo mínimo y 10 lo máximo. Del 1 al 10, chicos, ¿cuánto saben de historia? ¿Cuánto crees que sabes de historia? A ver, a ver. Los leo, los leo. -10, -1, 1,5, 6, 7, 8, 7. Ay, ay, ay. 7, 5, 6, 7, 4, 7, ya estamos en buen nivel entonces, ¿eh? Estamos en buen nivel. Hola, ¿qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Chicos, aquí hay alguien en el colegio. Acá todavía hay chicos que estudian en el colegio. Ninguno, ¿no? Depende del tema. Ujú. Bien, creo que el día de hoy estamos todos unidos, ¿no? Me parece. No sabría decirte, hijo, pero igual vamos a darle con todo. La historia no va a cambiar dependiendo, pues, el, el área a la que vas. ¿Bien? Bien, muchachos, perfecto. A ver, ¿y cuál es la etapa de la historia que más te gusta? ¿Cuál es el acontecimiento o la etapa histórica más agradable para ti? A ver, de la historia universal. Vamos a empezar con la historia universal. O sea, ¿cuál es la etapa de historia universal que más te agrada? Edad antigua, Revolución Francesa, Grecia, la prehistoria, Revolución Francesa, Guerra Mundial, hominización, Primera Guerra Mundial, la Guerra Mundial, la Edad Contemporánea, la Guerra Fría. La fría, el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial. Muy bien, chicos, ¿ah? Bonitos temas, ¿ah? Bonitos temas. Este ciclo lo vamos a resolver todos, bien, todos esos temitas que ustedes acaban de mencionar. Y bueno, vamos a ver si algunos de estos temitas que ustedes han mencionado, pues, vienen en el examen de admisión. La vacancia de INE sería esto del Perú, pues, Alondra, ¿no? No sería en este caso HU. Bien, los nazis lo son todo, dice, ¿no? Oye, ¿vieron que había un chico que ingresó, se hizo viral, que ingresó a San Marcos, que se llamaba Adolfo Hitler, se llamaba? Así se llamaba, oye. Ese papá de todas maneras va a ser funado una vez, una vez esté en clase, ¿no? Imagínate, en realidad nacional, el profesor le va a llamar, le va a decir, Adolfo Hitler, ¿dónde está? Ya me imagino esa pasada lista, ¿no? En su clase de realidad nacional. Bien, muchachos, ahora sí, volviendo al tema, antes que me distraiga. Entonces, hoy día vamos a hablar de cosas, bueno, vamos a hablar de la parte general, bien, chicos. Vamos a hablar de la parte general. Vamos a hablar de la historia, vamos a hablar acerca de la hominización y vamos a hablar también de la prehistoria. Bien, ante ello, chicos, quiero hacerte una preguntita. ¿Qué es la historia? ¿Qué es para ti la historia? Hechos, ya, muy bien. Ciencia social, muy bien, ya, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es la historia? La ciencia que estoy, o sea, bien, muy bien, historia de la manera científica, bien. Bien, chicos, tenemos que tener claro algo, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado de historia, ¿no? Cuando a nosotros se nos dice historia,
Normalmente lo que nosotros tenemos en mente es algo del pasado, ¿no? O sea, algo del pasado viene a ser historia, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto algo, ¿la historia estudia hechos o personas? O sea, ¿la historia de qué trata, chicos? ¿De hechos o de personas? De hechos, muy bien, ya, perfecto. Ujú. O sea, no estudia historia. Pero no estudia a los personajes, ¿verdad? Claro, no es una biografía, bueno. Bien, muchachos, perfecto. Entonces vamos a ver en este caso qué es la historia, ¿eh? Bien, chicos, y recuerden por favor que la historia es una ciencia social. Es una ciencia. Entonces, como tiene carácter de ciencia, no puede ser inventada, pues, muchachos. A ver, yo les pregunto, qué diferencia la historia con la literatura, por ejemplo? Que tiene un método, la realidad, muy bien. A ver, imaginemos que yo te estoy contando imagínate que yo te estoy contando sobre sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces yo cuando te hable de la Primera Guerra Mundial tengo que hablarte de las cosas que ocurrieron, ¿verdad? Para eso me tengo que basar de fuentes históricas, ¿no? De fuentes históricas que terminaron siendo utilizadas para yo poder reconstruir la historia. Yo no te puedo inventar, pues no te puedo decir que los alemanes fueron a a la luna, ¿no? Vinieron extraterrestres, ¿no? Vino los Avengers, ¿no? Tupac Amaru apareció, ¿no? Este, apareció Pedro Castillo, ¿no? Porky, y se unieron, ¿no? Para acabar ¿no? Con la Alemania del Segundo Reich, ¿no? O sea, yo no te puedo inventar eso. Eso sería parte de qué? Sería parte de la literatura, ¿verdad? Claro, un relato ficticio creado por el autor es literatura. La historia, si bien es cierto, es un relato del pasado, está vinculado a acciones concretas, a cosas que ocurrieron. Por ende, es una ciencia, ¿bien? Es una ciencia. No es un invento, no es una creación, no es algo ficticio, ¿bien? Es algo que ocurrió. Bien, ahora, van a ver, obviamente, chicos, algunas posturas diferentes, ¿no? La reconstrucción de la historia puede tener matices distintos, según la tendencia política, según la posición geográfica, ¿no? Van a ver de manera diferente el cómo se dio eso, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tú tienes una tendencia política ligada al capitalismo, ¿no? Para algunos el capitalismo va a ser lo mejor, ¿no? ¿No? La aplicación del sistema capitalista en los países en la historia va a ser lo mejor, ¿no? Pero si tú tienes una visión socialista, la aplicación del capitalismo va a ser negativa, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, va a depender, ¿no? Pero es una ciencia social, bien, chicos, que estudia qué cosa a las sociedades. Podrían tener también sesgos, claro que sí, Gadiel, y esa es una de las debilidades de las fuentes escritas, el sesgo, que en algunos libros, por eso te dicen siempre, cuando tú agarras un libro de historia, siempre te ponen al autor y te dicen dónde estudió, en qué trabaja y tal, algo así, ¿no? Porque más o menos te dan la idea de quién es este personaje, ¿no? Porque hay personas que tienen cierta tendencia política, cierta visión social o histórica, y tú tienes que saber, pues, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, la historia es una ciencia social, chicos, que estudia a la sociedad. O sea, no estudia el ser humano, no estudia a una sola persona, estudia al ser humano en sociedad, en grupo, ¿bien? En el devenir del tiempo y del espacio, ¿bien? En el devenir del tiempo y en un espacio determinado, ¿bien? Muy bien, chicos. Eso es importante, que lo puedas entender. En el devenir del tiempo y en un espacio determinado. Por ejemplo, hace 100 años, hace 100 años, muchachos, a ver, ¿cómo era el mundo hace 100 años? ¿Qué ocurría en el mundo hace 100 años? Hace 100 años, chicos, a ver, ¿cómo se daban todas las cosas hace 100 años? Sería en 1925 estaríamos aquí en el Perú el gobierno de Leguía, en el mundo estaríamos en el periodo de entreguerras, claro, previo a que luego en el 29 se dé la crisis de Estados Unidos con el crack, ¿verdad? Bien,
había acabado ya la Primera Guerra Mundial, la primera potencia era Estados Unidos, pero les pregunto, ¿la realidad de Estados Unidos era la misma realidad que el Perú? No, ¿verdad? ¿La sociedad alemana vivía igual que Estados Unidos? No, ¿verdad? Claro. Entonces, eso quiere decir que estudia a la sociedad, ¿bien? En el devenir del tiempo y en un espacio determinado, porque pueden ser diferentes. ¿Bien? Muy bien. Y el objeto de estudio son los hechos históricos, chicos, ¿ah? Es importante entender los hechos históricos, ¿bien? Ahora, recuerden por favor que como ciencia, la historia va a tener elementos de análisis. Y aquí tenemos dos, el proceso y el contexto. Bien, ¿qué es el proceso? Ustedes que ahora dicen la del proceso o el del proceso no se cambia, ¿no? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el proceso, chicos? ¿Qué entienden ustedes por proceso? El desarrollo, muy bien. Las acciones, muy bien. Perfecto, chicos, muy bien. Por supuesto que sí. Claro, muy bien, chicos, ¿ah? Y el proceso se explica en causas, desarrollo y consecuencias. Muy bien, chicos. Así se explica. En causas, desarrollo y consecuencias. Bien, a ver, yo te pregunto algo. A ver, explícame, por ejemplo, una etapa de la historia mediante el proceso. A ver, mediante causas, desarrollo y consecuencias. A ver, explícame una etapa de la historia con esos chicos. A ver, explícame la Primera Guerra Mundial mediante causas, desarrollo y consecuencias, chicos. A ver. O cualquier parte, o cualquier etapa de la historia, no me molesto. Pero si quieres sobre la Primera Guerra Mundial, podemos hacer sobre la Primera Guerra Mundial. A ver, por ejemplo, chicos, mencióname causas de la Primera Guerra Mundial. Expansionismo de las potencias, ¿verdad? Ya, pero ya me está la paz armada, tienes mucha razón. Imperialismo, muy bien, ¿no? El querer, pues en este caso, el querer colonias, ¿no? O para obtener materia prima, ¿no? La carrera armamentista, todo eso, ¿verdad? Y el detonante, el detonante sería el que dice María Fernanda, ¿no? La muerte del archiduque, ¿no? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? Muy bien. Ujú. ¿Cuál sería el desarrollo? El ataque a Alemania, ¿no? Los primeros ataques alemanes. Sería la primera batalla de Marne, la guerra de trincheras, ¿no? Los ataques a Rusia en la batalla de Tannenberg y los lagos Masurianos, ¿no? La batalla de Somme, la batalla de Verdún, ¿no? Etcétera, ¿no, chicos? Entonces, tengamos en cuenta que ese sería el desarrollo, ¿no? Las cosas que ocurrieron dentro de este conflicto, ¿no? Bien. Y después tenemos, pues, a las consecuencias. A ver, mencióname consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bien, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es el documento, ¿no? Claro, bien. Resentimiento alemán, Alemania en quiebra, Alemania pierde colonias, la Sociedad de Naciones, la desmilitarización de Alemania, bien, pérdida de territorios, no solamente Alemania, también lo pierde Austria-Hungría, por ejemplo, ¿no? Separan a Austria de Hungría, ¿no? Estados Unidos surge como nueva potencia, la Sociedad de Naciones, ¿no? Nuevos países también que aparecen, ¿no? Italia, claro, Italia va a reclamar algo, mm, Italia va a reclamar algo que quería, ¿no? Italia deseaba los Balcanes, ¿no?
pero no se lo van a entregar, ¿no? Razón por la cual Italia tenía que tener cierto malestar, ¿no? Y es por eso de que en la siguiente guerra, Italia en un inicio va a entrar pues al otro bloque, ¿no? Muy bien, chicos, ahí está. Entonces, se puede explicar la historia, se puede analizar la historia a partir de causas, desarrollo y consecuencias, ¿sí o no? Sí, muy bien, ujú, muy bien. Bien, chicos, muy bien. Es más, yo creo que esa es la explicación más conocida, ¿no? La explicación más que más se utiliza es justamente esa explicación de causas, desarrollo y consecuencias. Ahora, chicos, por el otro lado está el contexto. El contexto, chicos. ¿Y quiénes aparecen en el contexto? En el contexto aparece, muchachos, el tiempo, el espacio y la sociedad. Te explico. Y aquí viene el gran problema, el gran, chicos, ¿ah? El gran problema de la mayoría de personas que estudian historia. El querer analizar un periodo histórico mediante una idea actual. Por ejemplo, ujú, yo he escuchado que dicen, yo he escuchado que dicen, mm, a ver. El mundo el mundo era de los romanos era machista, ¿no? Ya, sí. O sea, si ustedes analizan el mundo romano con la actualidad, efectivamente eran machistas, pues, ¿no? Pero bajo la visión actual. O sea, tú crees, tú crees, chicos, que en el mundo romano, en la época romana o en la época griega, ¿tú crees que las mujeres decían, ah, no, hay machismo aquí? No, pues muchachos, no. ¿Saben por qué? Porque la sociedad era así en ese entonces. O sea, no había lo que hay ahora, claro. El día de hoy, si nosotros analizamos lo que ocurre, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y vemos pues lo que está pasando, obviamente vemos un machismo, ¿no? Si analizamos el mundo griego bajo la visión actual, nosotros podemos ver un machismo, ¿no? Pero no es que en esa época los griegos hablaban de machismo. Bien, chicos, te cuento, a ver, te pongo otra anécdota, otra idea, ¿bien? Otra idea. A ver, por ejemplo, muchachos, a ver, mm, a ver, ya. A ver, por ejemplo, otra idea, chicos, miren. Ustedes saben que los griegos, a veces tenían relaciones entre hombres, ¿verdad? Y eso era normal entre ellos, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿los griegos eran homosexuales? ¿Podemos decir, afirmar que los griegos eran homosexuales? No, pues claramente que no, ¿no? ¿Ya sabes por qué te cuento? Porque yo estaba viendo una serie en una plataforma en Netflix llamada Troya, ¿no? Que hablaba sobre la guerra de Troya. Y lo hicieron pues a Patroclo y a Aquiles, abiertamente gays, pues, ¿no? O sea, como que Aquiles y Patroclo los hicieron como que querían vivir juntos, ¿no? Querían escaparse y vivir un sueño, ¿no? Adoptar, ¿no? Adoptar hijos, ¿no? Algo así. Claro, pero así no era, pues, muchachos. Así no era, pues, los muchachos. O sea, sí había una relación entre ellos, pero eso era socialmente normal para ellos, ¿no? Eso era normalmente para ellos, pues, chicos. Claro, ¿no? Los griegos creían, pues, de que el vínculo hombre-hombre era un vínculo mayor, ¿no? ¿Ven? Ahora, no, ahora, por ejemplo, si tú ves un vínculo hombre-hombre o un vínculo mujer-mujer, o sea, se entiende, pues, que
que tienen una opción, ¿verdad? No me vas a decir, no, profe, herencia griega, no me vas a decir, bueno, no me vas a decir eso, ¿verdad? Pero soy griego, dice el profe, ¿no? Pero en este caso, muchachos, mm, era algo diferente, bueno, era algo diferente. O sea, a qué voy, profe? ¿Por qué me hablas de todo esto? A lo que voy, chicos, es a que nosotros tenemos que analizar los contextos para poder ver qué pasó. Bien, tenemos que analizar el contexto. A ver, sin irnos muy lejos, acá en la historia del Perú. Acá en la historia del Perú hubo un presidente llamado Andrés Avelino Cáceres. Y Andrés Avelino Cáceres firmó un contrato llamado el contrato Grace. En ese contrato Grace, ¿no? Avelino Cáceres cedió los ferrocarriles. Y yo escucho que gente el día de hoy dice, Cáceres fue un maldito, dice, ¿no? Vendió el Perú, entregó los ferrocarriles a los ingleses. Ya, y eso es cierto, sí le entregó los ferrocarriles a los ingleses. Pero hay un problema, pues chicos, que Perú estaba quebrado, pues. Perú estaba completamente quebrada. Perú estaba en la miseria después de que Chile nos ganó en la guerra. Entonces, a veces se analiza la historia sin tener en cuenta el contexto. ¿Sí? Sin tener en cuenta el contexto. Y ahí estamos cometiendo un problema, pues, porque el contexto me habla de cómo era la sociedad en esa época, el contexto me dice cuál era, en qué tiempo se está dando todo esto, y el contexto también me habla, pues, muchachos, ¿no? Del lugar, ¿no? Porque cada lugar va a ser diferente. O sea, yo puedo analizar también, por ejemplo, a ver, para poder analizar la Revolución Francesa, por ejemplo. O sea, ¿yo qué digo? Que los franceses se levantaron un día y dijeron, pucha, estoy aburrido, vamos a matar al rey, vamos a capturar al rey para hacer hora, ¿no? Vamos a vacar al rey, ¿no? Como dicen ahora. No, pues chicos, obviamente que no, ¿verdad? Obviamente que no. Claro, también tiene que ver mucho la interpretación del historiador. Pero, o sea, no es de que fue de un día para otro, pues muchachos. Hubo un contexto previo. Hubo un contexto de ideas, hubo un contexto donde la gente empezó a sentir malestar, la gente empezó a refutar, a odiar, ¿no? La idea del rey, empezó a incomodarse. Entonces, eso es lo que va a jugar a favor. El contexto, ¿se dan cuenta? Ujú. Bien, muchachos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Hasta aquí, chicos, todo claro? Muy bien, interesante, ¿no? Eso es que tenemos que analizar la historia como una ciencia, muchachos. No podemos. La historia no es una novela, pues chicos. ¿Saben cuál es el gran problema de la gente? Que la gente cuando analiza la historia busca buenos y malos, ¿no? Por ejemplo, a ver, en la guerra con Chile, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Chile es el malo, pues, ¿no? Perú es el buenito, pues, ¿no? Así nos cuentan la historia, ¿verdad? En la invasión española a América, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Yo he escuchado, ¿ah? En los colegios dicen, no, España vino, pobres incas. Pobrecito los incas, porque el español vino malo, ¿no? Claro. A veces chicos, a veces muchachos, a veces como que se romantiza la historia, ¿no? Claro, excelente. Lo que dice Camille es importante, ¿no? O sea, no podemos nosotros afirmar eso, ¿no? Porque nosotros no podemos decir que hubo buenos y malos. No, lo que nosotros tenemos que afirmar es de que hubo contextos, que hubo un contexto. Y ese contexto fue el que llevó a que eso ocurriera. Claro, pero la historia no es, en la historia
No hay buenos y malos, chicos, ¿ah? En la historia hay acciones, que claro, nosotros hay hechos históricos, ¿no? Que nosotros tenemos que analizarlos posteriormente, ¿no? Pero no hay buenos y malos. La historia no es una novela, una novela coreana, pues muchachos. No, no es una novela, un K-drama, ¿no? No es un eso. Bien, chicos. Muy bien. Ujú. Es un dorama, dice. No, no es un dorama, ¿no? Bien, chicos. Ahí está. Ahí está. Aunque a veces la historia sí hace llorar, ¿no? Sobre todo la historia del Perú, ¿no? Nos da tristeza. Yo tengo una, con la historia del Perú, chicos, yo tengo una relación media tóxica. Siempre reniego con la historia del Perú, pero ahí sigo, ¿no? Dándole, ¿no? Sigo dándole. Bien, chicos, ahora, la historia, muchachos, tiene fuentes, ¿bien? Las fuentes. ¿Qué es la fuente, profe? Bueno, la fuente, muchachos, es todo vestigio de presencia humana. Todo vestigio de presencia humana que ayuda a reconstruir los hechos son llamados fuentes, ¿bien? Estas fuentes pueden ser directas o indirectas, ¿bien? Ahora, ¿qué diferencia hay entre una fuente directa y una fuente indirecta? Las fuentes directas son aquellas fuentes que tienen, digámoslo de esta forma, una cercanía al hecho, mientras que las fuentes indirectas están lejanas al acontecimiento. Por ejemplo, a ver, te explico, a ver. Mm, a ver, si yo escribo un libro sobre el golpe de Estado de 1992, el autogolpe de Estado de Fujimori, ¿ese libro que yo escribo es fuente directa o indirecta? Indirecta, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es indirecta, muchachos? Ya, muy bien. Muy bien, lo que dice Gadiel está bien, ¿no? Claro, porque yo lo obtuve de una fuente directa, ya, eso es correcto. Claro, pero, o sea, yo no sé qué tan viejo me ve en la foto que salgo ahí en mi mic, perdón, en mi Zoom, pero, o sea, yo no estudié en la época yo no estuve, o sea, yo no viví en la época de Fujimori, pues, muchachos. O sea, yo no estuve ahí, ¿no? O sea, no he sido protagonista de esa época, pues, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es agarrar fuentes directas, como por ejemplo, diarios, entrevistas a gente que vivió en la época, ¿verdad? Protagonistas del gobierno, y a partir de eso puedo reconstruir, ¿no? Mi historia. Todo sería fuente indirecta. Las crónicas normalmente son fuentes directas. ¿Por qué? Porque el cronista, Gadiel, es el español que viene a América y que escribe sobre lo que puede visualizar, ¿no? Lo que ve, lo que va recordando, lo que va observando, eso lo escribe. Los primeros cronistas son ellos, ¿no? Son los historiadores, perdón, son los tripulantes de las embarcaciones que llegan a América y con eso empiezan pues a, a obtener la información, ¿no? Y a redactar lo que ellos vivían, ¿no? Las vivencias. Pero ellos mismos son los protagonistas, pues. Bien, chicos, está claro entonces esto, ¿no? Bien, podemos tener fuentes arqueológicas, fuentes materiales, las arqueológicas también se llaman fuentes materiales. Esto de elaboración material humana, o sea, aquí están la arquitectura, las vasijas, ¿no? Aquí está la textilería, todo eso. Fuentes escritas son las documentadas, ¿no? Las documentales, esas son escritas, esas tienen texto, están en hoja normalmente, las fuentes escritas. Están también las fuentes orales que se dan de un lugar, bueno, de una persona a otra, ¿no? Ahora, chicos, ¿saben cuál es el problema de la fuente oral? ¿Alguien sabe cuál es un problema de la fuente oral? ¿Alguien sabe a veces? Ya, muy bien, Gatier, claro, eso puede ser, ¿no? O sea, el problema de la fuente oral es que tiende la fuente oral a exagerar algunas cosas, ¿no?
Claro, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo estoy, a mí me roban, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate que a mí me roban, ¿no? Entonces, cuando a mí me han robado, ¿no? A mí me roban y, y cuando ustedes me preguntan, oye, profe, ¿qué pasó? Ahí me da roche pues contarlo. Entonces, yo te voy a decir que me agarraron entre 40, ¿no? Le pegué a 39, ya el último me agarró cansado y me robó, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente estoy exagerando para contar una historia, ¿no? Que sea asombrosa, ¿no? Por eso es que en las leyendas, seguro que sí. ¿Ah? Además, yo tengo una característica, chicos, que tu profe nunca miente, ¿ah? Siempre dice la verdad. ¿Ah? Ahí está, ahí está. Mi Leticia es testigo. Tu profe nunca miente, ¿ah? Ahí está. Bien, chicos. Ahí está. Ahora, miren, muchachos. Muchachos, bueno, vamos a desviar, mira, vamos a volver al tema, chicos. Me puse nervioso, ¿no? Bien, chicos, vamos al tema. Ya me hicieron poner rojo, chicos. Aparte que soy tímido, peor todavía. Ahora, miren. Entonces, las leyendas y los mitos tienden eso, pues, ¿no? Tienden a eso, ¿no? Tienden a siempre exagerar, ¿no? Tienden siempre a contar una historia un poco exagerada, una historia grande, ¿no? Para poder contar de que, claro, un pueblo es superior al otro, ¿no? O sea, eso buscan eso buscan, chicos, las leyendas, los mitos, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú hay una leyenda llamada la leyenda de los Pururaucas, también conocida como la leyenda de los soldados de piedra, ¿no? Una leyenda, chicos, que dice que Pachacute, ¿no? En esa época se llama Cusiyupanqui, estaba a punto de ser vencido, y él le dio una adoración al dios Sol. Entonces, cuando adoró al dios Sol, el dios Sol lo recompensó. Y como lo recompensó, convirtió las piedras en soldados, y gracias a esas piedras él pudo ganar, ¿no? Ahora ahí les pregunto, ¿creen que eso existió? ¿Creen que eso ocurrió de verdad? ¿Creen que esas piedras de verdad se convirtieron en soldados? Puede ser, yo confirmo, yo estuve ahí, dicen. No, no pasó eso. ¿Saben qué pasó, chicos? ¿Saben lo que pasó? Pasó que Kusiyupanqui había hecho alianzas con otros pueblos. Entonces, esas piedras en realidad son sus aliados. Son los aliados que defienden que van y apoyan, ¿no? Ahorita te explico, Angelino, Angeli. Este, entonces, profe, ¿qué quiere decir con eso entonces? Que, o sea, Pachacute, ya cuando se convierte en rey, ¿no? Cuando se convierte en Inca, lo que intenta explicar es de que su poder es superior, ¿no? Que él ganó no porque recibió ayuda, sino porque su Dios es superior, ¿no? O sea, normalmente las leyendas tienden siempre a exagerar, pues chico, ¿no? A contar una historia un poco más deslumbrante. También lo vemos eso en la historia, por ejemplo, de Zeus, de Poseidón, de Hades, ¿no? En la mitología griega. Ujú. Bien, la diferencia entre fuente directa y fuente indirecta es que la fuente directa forma parte, o sea, la fuente directa está vinculada al tiempo de donde ocurrió el acontecimiento, ¿no? O sea, tiene un vínculo cercano, ¿no? Mientras que la fuente indirecta es una fuente que está hecha posterior al acontecimiento, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Entonces, esos son el tema de las fuentes orales. Ahora, las fuentes audiovisuales, ¿no? Son fuentes que usan tecnología, son fuentes que tienden a usar la tecnología. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, que tengo, por ejemplo, una fotografía o un video de Ricardo Corazón de León, ¿me crees o no me crees? Sí.
Bueno, sí, porque yo nunca miento, pero no te voy a decir eso nunca, pues chicos. Porque en realidad yo no tengo eso, pues. Pero yo no puedo tener un video de Ricardo Corazón de León, porque, porque hay un detalle, pues chicos, en esa época no había video, pues muchachos. Ahí está, ese es Cáceres con Leguía, sí. Te doy un dato, ¿ah? Leguía era hincha de Cáceres, ¿ah? Era hincha de Cáceres, ¿ah? Así como tú tienes pues tu foto en tu cuarto de Messi, que es Ronaldo, de tu coreano favorito, ¿no? Leguía tenía de Cáceres, pues, ¿no? Era su máximo ídolo, ¿no? Bien, chicos. Bien, muchachos. Sí, sí, es que él lo vio pelear en la guerra, pues. Claro, él lo vio pelear en la guerra. En la guerra contra Chile, Leguía era chiquillo nada más y lo vio a Cáceres, pues, ¿no? Ujú. Por eso es que cuando él fue presidente, él le rindió homenaje a Cáceres, muchachos, ¿no? Mientras que la fuente audiovisual es una fuente que usa tecnología, pues chicos, ¿no? Una fuente que se basa en la tecnología, ¿no? Se basa en el, en el video, en el audio, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y bueno, eso es más cercano a la actualidad, ¿no? No hay mucho de ello, ¿no? Bien, chicos, perfecto. Ahora, también tengamos en cuenta que la historia como tal, ¿no? Necesita de ciencias que la apoyen, ¿no? Y esas ciencias van a ser la geografía, la arqueología, la paleontología, la antropología, la sociología, la genealogía, por ejemplo. A ver, la geografía, a ver, ¿cómo ayuda la geografía a la historia? Sencillo, pues chicos, a ver, para poder entender cómo, a ver, yo te pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que Egipto, un pueblo, una civilización poderosa, se desarrolle alrededor de tantos desiertos? Claro, pues por el río Nilo, muy bien, por el río Nilo, por supuesto, muchachos. El río Nilo fue fundamental, la crecida, ¿no? del río Nilo. Traía consigo un fertilizante natural llamado limo. Entonces, se dan cuenta cómo nosotros podemos entender por qué esa cultura se desarrolló ahí a partir de la geografía. ¿Ven? La arqueología, chicos, los restos dejados por el ser humano, ¿no? Creados por el ser humano, ¿no? La paleontología, los restos fósiles de animales, plantas. La sociología estudia a la estructura y la estructura y la función de la sociedad. Y la antropología estudia al hombre como un ser físico y cultural, ¿no? La antropología. Bien, chicos. Mientras que las disciplinas auxiliares, muchachos, estudia, pues, son también son más específicas, ¿no? Pero que terminan también estudiando y dándole un carácter más detallista a la historia, ¿no? Por ejemplo, la numismática, ¿no? Las monedas, ¿no? Nosotros podemos entender, ¿no? Podemos agarrar las monedas romanas y podemos ver la cara del César, por ejemplo, ¿no? Del emperador. Bien, podemos agarrar, por ejemplo, las monedas que circulaban en la época de los reyes, ¿no? Y ver, ¿no? Y ver, pues, en este caso, el rostro del rey en las monedas, ¿no? La diplomática es el estudio, chico, de documentos oficiales, ¿no? En este caso vienen a ser algunos acuerdos, tratados, ¿no? La paleografía estudia la escritura sobre papel. Bien, chicos, la escritura sobre papel. La heráldica estudia los escudos y blasones. Y la epigrafía, los estudios sobre monumentos. Cuando hagamos Mesopotamia, chicos, cuando hagamos Mesopotamia, yo te voy a enseñar una fotito mía con el código Hammurabi. ¿Ya? Te voy a enseñar una fotito, ¿ya? Me vas a acordar nada más, ¿ya? No, no es IA, Nilton, no es IA, no es IA.
Bien, ahora, chicos, pregunta. Si yo agarro, muchachos, si yo agarro, por ejemplo, no, no, de Hitler no tengo, chicos, no tengo. Entonces, hay un par de fotos ahí de uno. Yo soy de la gente sabia, pues, chicos, así. A mí, yo voy por el mundo ahí para tomar las mejores fotos. Ahora, chicos, miren aquí. Muchachos, mira, ahorita más, ese es para que veas que no, yo no te miento, ¿ah? Me haces acordar, ¿ah? Pero chicos, a ver, si yo te enseño la foto con el código Hammurabi, pregunta, chicos, pregunta. ¿Sería epigrafía o paleografía? ¿Epi o paleo? El código Epígrafe. epigrafía, muy bien, claro. Claro, pues chicos, sería epigrafía porque el código Hammurabi, ¿verdad? Está sobre piedra. Está escrito sobre piedra, pues, muchachos, pues sería epigrafía. Muy bien, muchachos, ¿ah? Muy, muy bien. Ahora, ¿saben también aquí, te hablaba también de la genealogía, ¿no? Como ciencia anterior. O sea, la genealogía, eh, claro, la diplomática, claro, son acuerdos, son tratados, ¿no? Son documentos oficiales. A eso va vinculada la diplomática, ¿no? O sea, normalmente los documentos oficiales, ¿no? Ya se ven pues como, por ejemplo, un tratado, ¿no? El tratado, por ejemplo, de Verdún, ¿no? Los acuerdos que hay entre naciones, ¿no? Y claro, y la genealogía estudia el linaje, ¿no? El linaje. ¿Dónde había un gran estudio de linaje, ¿no? Por ejemplo, había bastante estudio de linaje en la época de los reyes, ¿no? En la época de los reyes había un gran estudio de linaje. Porque recordemos de que si moría el rey, por ejemplo, y no había un heredero, o sea, no había un hijo varón, ¿no? que heredara el trono, empezaba a abrirse el linaje para ver quiénes eran pues los descendientes más cercanos y así de esta manera encontrar el siguiente reino. Ujú. Bien, muchachos. Soporte móvil también podría ser de Tailia. Sí, sí, sí. Ujú, sí, también podría ser. Bien, chicos. Muy bien. O sea, eso quiere decir de que sí, claro, por ejemplo, pueden ser los manuscritos, pueden ser, por ejemplo, los jeroglifos, ¿no? Pueden ser lo- los propios panfletos que se escribían, ¿no? Que tendrían que ver con la escritura antigua, ¿no? Ya, pero sobre base de papel, ¿no? Sobre base móvil, ¿no? O sea, recuerden, por ejemplo, chicos, acá tenemos que tener algo en cuenta. La escritura es respuesta a la sociedad. O sea, ¿por qué existe escritura? Porque la gente lo necesita. La gente lo necesita. Alguna gente dice, no, los incas no tuvieron escritura, son inferiores. No, no, es que los incas no necesitaron escritura, pues chicos. ¿Por qué? Porque la sociedad se podía desarrollar organizada sin necesidad de escritura, ¿no? Ahora, yo les pregunto, a ver, ¿por qué surgen las leyes? ¿Por qué surgen las leyes, chicos? Para poner orden, pues claro, para controlar, para poner orden. Claro, pues chicos. Esa es la razón de que surgen las leyes, para el control social, ¿no? El código Hammurabi, por ejemplo, que te contaré la próxima semana, es un código donde se dice claramente que si no haces caso vas a recibir un castigo. Bien, muchachos. Ahora, recordemos también, muchachos, que la historia, para ser mejor entendida, se ha periodizado, ¿bien? Han habido periodos de la historia, ¿bien? Y estos periodos van a ser vistos como un método para poder entender de mejor manera la historia, ¿eh?
Por ejemplo, la edad antigua tiene ciertas características, la edad media tiene ciertas características, la edad moderna ciertas características, y la contemporánea también, ¿no? Pero al final y al cabo, chicos, este tipo de periodización ha recibido críticas. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál es la crítica? Claro, muy bien, Tylee. Esta es la línea del tiempo dada por Christopher Keller. Bueno, Christopher Keller, les explico un poquito sobre esto. Él habló sobre edad antigua, media y moderna, porque claro, él vivió en la edad moderna. O sea, él no habló de edad contemporánea. La edad contemporánea se agrega después de que cae el mundo de los reyes. Pero la gran crítica que se le hace es el eurocentrismo, claro. Todo pareciera que está en Europa, ¿no? O sea, todo lo... Pareciera que todo está vinculado pues al mundo europeo, ¿no? Bien. ¿Y cuál es la otra crítica? ¿Cuál es la otra crítica, chicos? Ya que falta la prehistoria, sí. Pero la otra crítica, chicos, es de que aquí hay fechas muy marcadas, ¿no? Hay fechas muy marcadas que no, que uno no se, que a veces uno piensa que en esa fecha termina una era y empieza otra. Y se olvidan del proceso, pues. Se olvidan de eso. O sea, yo conozco gente que cree que la Edad Media acaba en el año 1453 y que un año antes se vivía en el feudalismo y un año después se vive pues se vive en la edad moderna, ¿no? Y eso es falso, pues chicos, porque tenemos que entender todo el proceso previo, pues, ¿no? Tenemos que entender todo lo que pasó antes de que ocurriera ese cambio, ¿no? O sea, te vuelvo a repetir, o sea, no es de que, o sea, por ejemplo, con la Revolución Francesa, no es que los franceses se levantaron un día y dijeron, oye, pucha, hay que acabar con el rey, pues, ¿no? Hay que someter al rey, ¿no? Oh, o sea, no pasó eso, ¿no? Claro, ayer dejamos de ser primitivos y ahora somos, ¿no? Civilizados, ¿no es así? Pues, o sea, uno de los errores de esta priorización, queridos amigos, es que se basan muchos en las fechas, ¿no? Se basan mucho en las fechas y las fechas tienden a cometer errores, pues, ¿no? Bien, porque no hay un entendimiento claro. Muy bien, muchachos. Ujú. Vayamos a hablar ahora de la hominización, bien, chicos. La famosa hominización. ¿Qué es la hominización? Recuerden, chicos, que la hominización es un proceso evolutivo, ¿bien? O sea, tiene que ver con la evolución. Ahora, es importante que ustedes entiendan de que para poder hablar del ser humano existen dos teorías, la teoría evolutiva y la teoría creacionista, ¿bien? Esas son las dos teorías. Claro, chicos, la teoría creacionista es la teoría de la iglesia, bueno. En este caso, esa no la vamos a tomar en cuenta, ¿no? No es que no nos importe, si tú crees en la teoría creacionista, yo lo respeto, bien, no te hagan problemas, pero no lo vamos a tomar en cuenta porque, bien, no lo vamos a tomar en cuenta porque nosotros vamos a priorizar la teoría evolutiva, ¿bien? Bien, chicos, ahí está. Mm. Bueno, eso ya eso sería en un tema de debate, ¿no, Daniel? De seguro que sí, no lo sé, en realidad no tengo muy clara ahorita la postura de la iglesia, ¿no? Pero nosotros vamos a concentrarnos en la teoría evolutiva. Y la teoría evolutiva habla pues de que es un proceso de largo tiempo, ¿no? El, un ejemplo, no te entendí tu pregunta, frenando de Brawler. ¿Puede dar un ejemplo frenando de Brawler? No te entendí tu pregunta, mío, Tylee. ¿Te quieres saber qué diferencia hay entre
entre acontecimiento y coyuntura. ¿Eso? ¿Eso? Ese es el... Ah, ya, ya. Ya, en realidad, ¿qué? El acontecimiento son, s- son en este caso divisiones de tiempo, ¿no? El acontecimiento y la coyuntura son formas de poder ordenar el tiempo histórico, ¿no? El acontecimiento está vinculado netamente, es el tiempo histórico, ¿no? Está vinculado netamente pues a, a una corta duración, ¿no? O sea, es algo concreto, ¿no? Un hecho, un hecho que ocurre como tal, ¿no? Y que marca pues puede marcar una ruptura o, o tiene una importancia, ¿no? Mientras que la coyuntura son todo lo previo, todas las circunstancias previas a ella, Taylor. O sea, la coyuntura, por ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver, la Revolución Francesa, el acontecimiento que pone inicio a la Revolución Francesa es la toma de la Bastilla. Es un hecho concreto, ¿no? Que ocurre, ¿no? Que va a pasar, ¿no? Es algo de manera singular que pasa, que ocurre, ¿no? Que se tiene la evidencia de que eso terminó pasando y dio inicio a una nueva etapa, ¿no? Ese sería el acontecimiento. Pero la coyuntura es todo las circunstancias para que eso se dé. ¿No? Ahí podríamos poner los estados generales, ¿no? El descontento del tercer estado, ¿no? Las políticas, la expulsión, ¿no? Perdón, o la renuncia y cuando lo sacaron del poder cuando le sacaron, perdón, de su encargatura a Necker, ¿no? Etcétera. Esa sería la coyuntura. Ujú. Eso normalmente viene a ser mediana duración, ¿no? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Quién me está hablando? Taily, le hice una pregunta. Profesor, en el caso de estructura, sería algo más ideológico, sería la ideología que nos ha dejado el marxismo, básicamente, o La no, no. estructura, las estructuras. Estructura, serían algo de larga duración, entonces serían ideologías. No te escuché bien. ¿Qué me estás preguntando? ¿Por estructura o coyuntura? No, le estoy preguntando por los tres y la diferencia que tienen, sobre todo en la coyuntura y la estructura, porque se asemejan. Sí, pero van a ser en este caso, la estructura es de larga duración, pues. La estructura está más vinculada a elementos que normalmente siempre están permanentes, ¿no? Por ejemplo, las clases sociales, ¿no? La forma del gobierno, ¿no? Por ejemplo, una estructura sería el antiguo régimen, por ejemplo, ¿no? Esa sería la estructura, ¿no? Algo que tuvo una larga duración, ¿no? Algo que estuvo durante mucho tiempo presente, esa era la estructura de la Edad Moderna, el antiguo régimen, ¿no? La coyuntura para el fin del antiguo régimen fue lo que te estaba explicando, ¿no? La ilustración, ¿no? Que las ciudades empezaron, que la burguesía empezó a tener un descontento, todo ello. Y el acontecimiento sería, pues, por ejemplo, la toma de la Bastilla, ¿no? Maestra, si le entiendo, sería la Revolución Francesa sería una coyuntura y la ideología que nos ha dejado la Revolución Francesa, que es de la libertad, la dignidad, eso sería ya una estructura, básicamente. Pero para el siguiente, claro. Para el siguiente, claro, para la siguiente etapa, pues, ¿no? Claro. O sea, para los estados del siglo XIX y el siglo XX, que se caracterizan, pues, por gobiernos republicanos, ¿no? Ahí podríamos hablar que la estructura es esa, ¿no? La estructura son gobiernos republicanos, ¿no? Democráticos, ¿no? Esa estructura. Claro, que pueden cambiar, van a cambiar en algún momento, ¿no? De seguro. Entonces, eso es lo que sería una estructura, ¿no? La estructura tiene una larga duración, ¿no? Que tiene una duración a largo plazo, ¿no? Ujú. Maestro, le he entendido, gracias. Sí, no te preocupes, Taily. ¿Los demás entendieron, chicos? Lo que está hablando Taily es algo adicional a lo que estoy planteando yo como teoría histórica. Bien, ella viene con una base, seguramente que ha tenido esa duda, pero son tiempos históricos, ¿no? Es la división del tiempo histórico, esa división la hace Braudel, ¿no? Y habla pues de estructuras que son de larga duración,
coyunturas que pueden ser de mediana duración y acontecimientos que son de corta duración. ¿Bien? Ujú. La escritura habla de la primera escritura, milagros. O sea, hablamos de la primera escritura en la escritura cuneiforme. A partir de ese momento, aproximadamente 3.300 años antes de Cristo, se da pues la ruptura de la prehistoria e inicio de la Edad Antigua, ¿no? Ujú. Bien, cosa que hasta el día de hoy hay críticas, ¿ah? Porque mencionan pues de que la prehistoria, quieras o no, seguía siendo historia, ¿no? O sea, solamente que no había, no había escritura, ¿no? Pero recuerden de que, o sea, las sociedades no se estudiaban si tenían o no tenían escritura, se estudiaban porque lo dice la definición, ¿no? Es una ciencia social que estudia el ser humano en sociedad, ¿no? En el devenir del tiempo y en un espacio determinado, o sea, en ningún momento te dice que las sociedades que no tienen escritura no son estudiadas, ¿no? Bien, chicos, qué interesante, ¿ah? Me voy a divertir muchísimo en este ciclo con ustedes, chicos, ¿ah? Bien, 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 qué agradable, qué agradable y grata sorpresa que ustedes hagan tantas preguntas, ¿ah? Me agrada eso. Bien, chicos, mientras más preguntas hagan, más feliz voy a estar, ¿ya? Muy bien, chicos. No, Natalie, más bien gracias a ti por hacer la pregunta y abrir el debate para que los demás también puedan saber, ¿no? Capaz a mí, si no me lo decías, se me pasaba y capaz nunca ibas a sacar tu duda. Mejor que lo hayas podido decir. Bien, chicos, entonces la humanización, volviendo al tema ya, la humanización es un proceso de evolución, mis chicos, es un proceso evolutivo, donde se van a desarrollar ciertas características, donde se van a desarrollar ciertas características que van a desencadenar a la aparición del Homo, ¿bien? El famoso Homo sapiens, ¿bien? El Homo sapiens son ustedes, mis chicos. Ahora, nosotros normalmente siempre nos han hecho ver un dibujito donde nos enseñan al Homo habilis, luego al Homo erectus, luego al Homo neanderthal, luego al Homo sapiens, ¿no? Así nos han hecho ver siempre en un dibujito, pero ahí hay un problema. Esta evolución no es lineal, chicos, no es lineal. Esta evolución no es que haya acá desapareció el Homo habilis, apareció el Homo erectus, desapareció el Homo erectus, apareció el Homo neanderthal, no. Chicos, esta humanización va a ser al mismo tiempo. Van a convivir algunas especies. ¿Y quiénes van a sobrevivir? Las especies que mejor se van a adaptar. Bien, así va a ser la humanización, bien, chicos. Entonces, ese proceso evolutivo tiene dos teorías importantes. La primera teoría importante es la teoría de Darwin. ¿Han escuchado sobre la teoría de Darwin? Muy bien, es la teoría de selección natural, muy bien. ¿Qué dice la teoría de selección natural? ¿Qué dice la teoría de la selección natural? Sobrevive el más apto, muy bien, claro, muy bien, chicos. La teoría de la selección natural habla de que el medio geográfico, el medio, nos va a brindar ciertas características, ¿no? Y a partir de esas características, el ser humano se va a tener que adaptar, ¿no? O las especies, mejor dicho, se van a tener que adaptar. No sobrevive más fuerte, no sobrevive más grande, si no, no estaría presente, pues, o sea, no se habría extinguido el mamut, como más grande de todos, tampoco se hubiese extinguido el diente colmillo de sable, que era el depredador más fuerte de esa época, ¿no? Sino, pues, terminaron extinguiéndose porque no se adaptaron a los cambios de la naturaleza. Esa es la teoría de Darwin. Y hay otra teoría, es la teoría de Engel. La teoría de Engel habla de que el ser humano se desarrolla a partir del trabajo. ¿Qué es el trabajo, chicos? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué entienden ustedes por trabajo? La chamba. Muy bien, esfuerzo físico y mental, muy bien, perfecto. ¿Y para qué se hace ese esfuerzo físico y mental? Para conseguir algo, muy bien. A ver, ¿por qué estoy trabajando yo el día de hoy? ¿Por qué no estoy descansando después de almorzar, tranquilo en mi casa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy trabajando? Plata. O sea, que suena feo eso lo que me dices, ¿ah? Profe, está usted por plata, me dice. No, yo vendría gratis, chicos, ¿ah? Créanme que yo vendría gratis, ¿ah? O sea, a mí no me regalan las cosas, pues, muchachos. O sea, cuando yo voy al mercado, cuando yo voy al centro comercial, ¿no? Este,
a mí me cobran, pues ustedes quieren que me dicen, profe, qué buena clase, tome un kilo de arroz, profe. Profe, mi hijo estudia con usted, no, tome 2 kilos de papa, profe. No, no me dan eso, porque cómo me gustaría que, ¿no? Que ocurra eso, no, eso no pasa, ¿no? O sea, cuando yo voy a comprar algo, no, una gallina, profe. Este, cuando yo voy a comprar algo, a mí me dicen, ¿cuánto es, no? O sea, profe, Franco, son 10 soles, 20 soles. Entonces, yo tengo que producir ese dinero para yo poder comprar mis cosas. Entonces, ante eso, tengo que trabajar, pues, ¿no? No me queda de otra que dedicarme a lo que yo sé, ¿no? Yo sé historia, ¿no? Soy docente de profesión. Yo estudié historia, yo no estudié historia como tal, yo estudié educación. Bien, y pues tengo que producir, pues, ¿no? Entonces, ante eso, muchachos, yo necesito, pues, entonces yo trabajo para poder satisfacer mis necesidades, ¿no? Y a partir de eso me voy a desarrollar, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con el ser humano. El ser humano necesitaba satisfacer sus necesidades, entonces agarró y fue obteniendo, fue desarrollando factores biológicos que le van a permitir poder obtener alimento a partir de esa necesidad que tiene. Esa es la teoría de Engel. Engel es un representante del socialismo, ¿ven? Que luego se junta con Marx y son todos los grandes pensadores del socialismo científico. Bien, chicos, perfecto. Ahora, pregunta, ¿cuál es la cuna de la humanidad? ¿Cuál es la cuna de la humanidad? Socialismo histórico, socialismo histórico no, socialismo científico, Tylee, porque recuerda que hay dos socialismos, el utópico, que es el de Owen, y el científico, que es el de Marx y Engel. Muy bien, claro, la cuna de la humanidad es África, excelente, chicos. Muy bien, África. ¿Y por qué es África la cuna de la humanidad? Claro, por los restos encontrados, muy bien. Claro, pues muchachos, obviamente que si el día de hoy nosotros analizamos pues los restos encontrados, el que tiene los restos encontrados que son pertenecientes pues a humanos, ¿no? Se encuentran obviamente en África, ¿no? En el famoso Valle del Rif, ¿no? El Valle del Rif es esa zona bueno, esa zona que el día de hoy abarca los países de Kenia, Tanzania, ¿no? Kenia, Tanzania, Etiopía, por ejemplo, ¿no? Hoy se le llama a esa zona se le llama el África subsahariana, ¿no? El África, algunos dicen el África negra también, ¿no? Bien, chicos, entonces muy bien, chicos, perfecto. Ujú, ujú. Ya, pero Lucy no es un humano. Lucy no es un humano. Lucy es Lucy es un australopiteco, es un homínido, ¿sí? Es un homínido, sí, pero no es un humano como tal, pues, ¿no? Bien, chicos, ahí están pidiendo un grupo de ayuda. No sé, hay algunos dicen, ¿qué es un grupo de ayuda? Otros ponen, ¿había grupo de ayuda? Ah, ya. Me ha hecho acordar ese meme, ¿no? Dice, está ahí le ha preguntado, ¿pasan el grupo de ayuda? Y la gente dice, ¿hay grupo de ayuda? ¿Qué es un grupo de ayuda? ¿Había grupo? Bien, muchachos. Bien, volviendo al tema, ahora sí. Los factores de la humanización, chicos, los factores que permitieron que el ser humano pueda evolucionar son los siguientes. Primero que nada, en la marcha bípeda. Chicos, ¿ustedes son bípedos o no? Está Daniela Creado, cero chacota, dice como no, normas básicas. Código Hammurabi, ¿ya? Código Hammurabi. El castigo vendrá si es que. ¿Ustedes son bípedos o no? Ley del talión, dice. Sí son bípedos, pues, ¿no? O sea, hay gente que no sabe, pues, chicos, qué es el bipedismo, ¿no? El otro día le preguntaron a unos chicos, ¿ustedes son bípedos? Usted lo será, profe, me dijeron, pensando que tal que lo insultaba.
No, pues muchachos, ustedes, todos somos bípedos, ¿verdad? Usted será bípedo. No, ya agarré, bueno, lo que pasa es que el bipedismo, chicos, es en este caso el desplazamiento sobre las extremidades inferiores. Ahora, preguntita sencillita, chicos. ¿Qué ventaja te da eso? ¿Qué ventaja te da el poderte... Muy bien, muy bien, muy bien. Mayor visión, excelente. ¿Y qué más? Muy bien, te libera las extremidades superiores. Muy bien, chicos, perfecto. Muy bien, te libera las extremidades superiores. Muy bien, de esta manera entonces, muchachos, de esta manera va a tener una ventaja, pues, ¿no? Va a tener una ventaja. Segundo, chicos, el pulgar oponible, ¿ah? El pulgar oponible es una maravilla, chicos, ¿ah? Va a ayudar el pulgar oponible a que puedas tener un mayor agarre, ¿no? Un mejor agarre. Bien, chicos, ustedes, ustedes, muchachos, por ejemplo, podrían escribir sin usar el pulgar. ¿Creen que les facilitaría la vida escribir hacer las cosas sin el pulgar? De que lo van a hacer de seguro, porque ustedes son muy capaces, ¿no? Se van a acostumbrar seguramente, ¿no? Pero usar el pulgar te facilita, ¿no? Te facilita las cosas. Bien, chicos. Bien. Sí, la regulación de la temperatura, hay especies, animales, Manuel, que también regulan su temperatura, ¿no? O sea, no es algo netamente el ser humano, ¿no? Bien, chicos. Ahora, entonces el pulgar oponible es fundamental. Entonces, el pulgar oponible también va a generar de que el ser humano pueda obtener mayor conocimiento de algunas cosas. Y cuando obtiene mayor conocimiento, pues muchachos, al obtener mayor conocimiento, su crecimiento cerebral va a ser mayor, ¿no? El crecimiento cerebral va a ser mayor, va a obtener mayor conocimiento, bien, el cerebro va a crecer, ¿no? Y además también lo va a obligar, no, no lo va a obligar, sino va a poder hacer también, va a poder hacer actividades cada vez más complejas, ¿bien? Hoy te voy a explicar, Samantha, no te preocupes. Ahora, y una de esas habilidades complejas que hace el ser humano una vez que desarrolla el cerebro es el lenguaje articulado. Ahí te estoy hablando, Gadiel. ¿Bien? Porque, a ver, chicos, de dónde viene, de dónde proviene toda nuestra habla? ¿De dónde proviene nuestra habla, chicos? Nuestro habla, nuestro lenguaje, las palabras que nosotros decimos provienen del cerebro. Claro, pues chicos, muy bien, claro, proviene del cerebro. O sea, ¿ustedes han escuchado esa frase que dice, perdóname, lo dije sin pensarlo? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado esa frase que dice, 17, o sea, hoy, "Ya, en tu tienda favorita a nivel nacional. Apuesta total para ganar. Hay oye, que ¿por qué creer. Tenemos que despedirnos, pero hay están, una chiquita actividad. están Este apostando, domingo chicos? ¿Quién está decimos si apostando? Voten. Betano. a la Liga B a la una. Chicos, no apuesten, chicos, no apuesten. A ver, bien, bien, bien. No, ya silenciaron su audio, mis. Bien, ahora bien. Volviendo al tema, chicos, te estaba mencionando de que ¿qué estaba hablando? Ah, ya, del lenguaje articulado. Chicos, el lenguaje proviene del cerebro. ¿Pues ¿ustedes han escuchado alguna vez esa idea que dice, perdóname, lo dije sin pensarlo? ¿Y verdad? Ahí les pregunto, ustedes creen que es posible decir algo sin antes haberlo pensado? No, pues chicos, ustedes no pueden, ustedes no pueden decir algo sin antes no haberlo pensado. Claro, ustedes lo han pensado. Estaban molestos, pues seguramente. Emocionalmente no se encontraban bien y ustedes han agarrado y han dicho lo que han dicho. Claro, y luego cuando se les ha pasado, cuando han dicho, pucha, creo que me excedí, ¿no? Ya han recapacitado y han agarrado y han planteado algo diferente, ¿no?
se han disculpado tal vez, ¿no? Pero todas nuestras ideas, chicos, provienen justamente del cerebro, ¿no? Bien, entonces, ese lenguaje articulado es un lenguaje donde las oraciones o las palabras se empiezan a juntar y tienen un sentido. ¿Y para qué va a ser importante el lenguaje, chicos? ¿Cuál es la finalidad del lenguaje? Muy bien, comunicarte. ¿Y para qué importa comunicarte? Para socializar. Muy bien, excelente, chicos. Muy bien, para poder socializar. Excelente. O sea, el socializar, chicos, el socializar va a traer consigo que la vida sea un poco más sencilla, ¿no? Ujú. Muy bien, muchachos. Entonces la socialización va a traer consigo que el desarrollo se siga dando, ¿bien? Muy bien, chicos. Ahora, me preguntaban hace un rato cuál fue el orden. Bueno, lo primero que hace el ser humano es ser bípedo. Luego el pulgar oponible, luego el crecimiento cerebral y por último viene el lenguaje articulado. ¿Bien? De esa manera estaría, si lo quieres ver por un orden, ¿no? Pero lo primero que hizo el ser humano fue ser bípedo. O sea, y para eso tuvo que bajar de los árboles. Porque antes los antiguos primates y algunos también homínidos todavía tenían pues vida arbórea, ¿no? Pero después van a abandonar la vida arbórea y van a empezar ya a estar en el valle, ¿no? Bien, muchachos. Algunas especies importantes de homínidos, tenemos a dos, el Australopithecus y, bueno, antes del Australopithecus está el Ardipithecus, ¿bien? Los Ardipithecus también, ¿bien? Y luego aparece pues el Australopithecus, ¿bien? Y también aparece, muchachos, el, el Homo, los Homos, ¿bien, chicos? Los famosos Homos. A ver, ahora, chicos, ahí está Lucy, ¿bien? Ella, la que está ahí, esta Australopithecus conocida, que es Afarensis, es Lucy. Chicos, ahí está mi fotito también de pasada. Pregunta, qué diferencias hay entre Lucy y quienes habla? ¿Qué diferencia hay entre Lucy y yo? No mucho, dice, ¿cómo no seas malo, ah? La cintura, dice. ¿Qué es hembra? ¿Qué? O sea, solamente es que es hembra nada más y que seas malo, pues muchachos, ah, mira que los lentes, dice. El cráneo. Ah, gracias, Chiarella, muy bien. La mandíbula, pues chicos, claro, obviamente. La mandíbula, pues chicos. Claro, pues muchachos, no puedes, no, o sea, mínimamente la mandíbula, pues, ¿no? No van a decirme que somos parecidos, ¿no? Bien, chicos, claro, los brazos también son más alargados, ¿no? Lucy todavía tenía cierta vida arbórea, ¿no? Es más, se dice que bueno, el esqueleto que se encuentra es porque se cayó, ¿no? Se cayó del árbol, ¿no? Y eso le generó, pues, la ruptura de su esqueleto, ¿no? La posición erguida también, ya, bueno, vamos. Bueno, ya, ella es bípeda, ¿no? En eso nos parecemos. Tal vez el pelaje, ¿verdad? Ella tiene una vellosidad mayor debido a las altas temperaturas, el cráneo es más reducido, la mandíbula es más pronunciada, ¿no? O sea, prognatismo. Y es porque obviamente ella tiene más rasgos simiescos, ¿no? O sea, sus rasgos son más simiescos que de homo, ¿no? Que de hombre, ¿no? Bien, chicos, y ahí están los Australopithecus. Son bípedos, no son los primeros bípedos. Los Ardipithecus también eran bípedos, bien, pero todavía tenían, como vuelvo a repetirles, cierta vida arbórea, ¿no? Por eso el largo de sus brazos. Bien, ahí está, por ejemplo, el Australopithecus anamensis, ¿no? Uno de los más antiguos. El Afarensis, que era aquí tenemos las evidencias del niño de Ceilán, de Lucy, de las pisadas de Laetoli, bien. Tenemos también al Australopithecus, perdón, africanus, donde está el niño de Taúd, bien, en Sudáfrica. Bien, chicos, entonces de esta manera, estos Australopithecus van a empezar su desarrollo. Ellos van a vivir, chicos, en África nada más, ¿ven? Van a tener solamente presencia en África. Ujú. Para los que no tienen.
Bien, chicos. Bueno, en realidad, Jenny, eso de de cuál es el último, el primero, en realidad, pues, eso hasta el momento todavía genera cierto debate, ¿ah? Cierto debate porque son temas antropológicos, ¿no? Son temas de que los propios antropólogos no se ponen muy de acuerdo con eso, ¿no? Y va variando en realidad, va, va a tener pues cierta presencia acorde al autor, ¿no? Claro, eso es lo que siempre se busca, Gadiel, ¿no? El famoso eslabón perdido, ¿no? Bien, el famoso eslabón perdido. Bien, muchachos. Bien, muchachos. Ujú. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahí está. A ver, vamos a ver. ¿Quién me preguntó eso del... ¿Quién me preguntó? A ver. ¿Quién me preguntó de eso del San Elanthropus? ¿Quién fue el que me preguntó? Ah, Jenny. Bien. ¿Has leído eso, Jenny? ¿Tú has visto, tú has leído en algún libro, en algún, de que es considerado el más antiguo? Es considerado uno de los más antiguos, ¿sabes? No te podría decir yo. Ahorita te respondo, Jenny, no te preocupes. Pero esta especie que tú mencionas, se habla de que tiene una antigüedad más o menos de 7 millones de años, ¿no? Todavía tiene rasgos muy simiescos, ¿no? O sea, es un homínido, sí, pero con rasgos muy simiescos, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Ujú. Sí, bueno, eso debe ser un dato de seguro, ¿no? Debe ser un dato que maneja pues el docente en ese momento, ¿no? Claro, ¿no? Yo dudo mucho que te pregunten en el examen de admisión cuál es la especie más antigua de todas, porque hay algunos que siempre hay algunos autores que plantean algo diferente, ¿no? Pero sí, ese es uno de esa especie, el Sahelanthropus techadensis, es uno de los más antiguos de todos, ¿sabes? Es uno de los más antiguos de todos. Si tú te das el tiempo de poder verlo en imágenes, te vas a dar cuenta que tiene rasgos de simio, tiene rasgos simiescos, tiene rasgos simiescos muy notorios, ¿no? Pero pero ya empieza a verse el cambio o el pasar del primate, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, muchachos. Es más, esa especie que menciona el Sahelanthropus es anterior todavía al Ardipithecus, antes todavía del Australopithecus. Perdón, antes al Ardipithecus, ¿ah? O sea, por ejemplo, dice el Ardipithecus tiene una antigüedad aproximadamente de entre 6 millones de años aproximadamente, y el Sahelanthropus tiene 7 a 8 millones, ¿ah? O sea, es todavía más antiguo. Algunos los posicionan en la zona todavía de los primates, otros hablan de que es el primer homínido, ¿no? Pero es considerado eso. Ujú. Muy bien. Bien, muchachos. También es otro candidato, pues claro, Salvador, ¿no? Otro candidato, ¿no? Aunque este es un poco más moderno, ¿no? Este tiene creo que 7 millones por ahí. Pero lo que sí se habla de del horrorín, perdón, tugenensis, es que se sugiere que era bípedo. Se habla de que él era bípedo. Chicos, oye, la verdad es que ya me di cuenta que va a quedar corto el tiempo, ¿ah? Con ustedes, ¿ah? Qué gusto, ¿ah? Muchas gracias, Miss Lucrecia, por convocarme con ese salón, ¿ah? Tan bonito que está.
Muy bien, chicos, hace que lo vamos a... No, de todas maneras, Daniela, de todas maneras. Ujú. Mil disculpas. Mis Leticia, mil disculpas, mis. No me odie, mis, no me odie. No me odie, mis. Me vengué, mis, porque el día domingo me tapó en la foto, mis. ¿Ah? No salimos en la foto porque usted me tapó. Mil disculpas, mis, mil disculpas. Estamos a mano, mis. ¿Ah? Mis Leticia, mis Lucrecia. Bien, chicos. Bien, chicos. Bien. Continuamos entonces, ¿bien? Pero tenemos que recordar eso, chicos, ¿no? Los Ardipithecus ya eran bípedos, por ejemplo, ¿no? Los Australopithecus, digámoslo así, son una transición a los Homos, ¿bien? Y los Homos ya son las especies consideradas humanos. El Ardipithecus, el Australopithecus y los que sus copiadores han mencionado no son considerados Homos, no son considerados humanos, son considerados homínidos, ¿bien? Algunos de ellos todavía en debate si son o no son los primeros homínidos, pero no son homos, no son hombres, no son humanos, pero. ¿Está claro, chicos? Lo máximo, chicos, lo máximo. Sí me disculpó, ¿verdad, Miss? Eh, Mientras que la misma responde que sí me disculpo, continuamos. Bien, chicos, ahora está. El género Homo, muchachos, el género Homo, bien, ya. No, sería increíble, pues, hijo, sería increíble. El género Homo presenta un mayor crecimiento de la masa cefálica, obviamente a comparación del Ardipithecus. Si ustedes revisan, chicos, por favor, háganme caso y revisen las imágenes del Ardipithecus y del Australopithecus. Si desean también de las especies que han mencionado sus compañeros, para que se den cuenta que el cráneo era muy pequeño antes. Los cráneos de estas especies mencionadas anteriormente eran muy pequeñas. Y va a comenzar, y van a comenzar a crecer, van a comenzar a tener pues van a comenzar a tener un mayor cráneo y mayor masa encefálica, producto, chicos, principalmente de qué? Producto de que van a tener mayores habilidades, van a tener mayor conocimiento y con eso el cráneo también va a aumentar su tamaño. Bien, bien. El Homo habilis, chicos, es la primera especie humana como tal. Es el primer, habitó solamente África y es conocido porque es el que introduce las primeras herramientas, ¿bien? Ahí viene el homo, de ahí viene su nombre, ¿no? Hábil, ¿no? Era el que tenía habilidad, ¿no? Para poder elaborar herramientas, ¿bien, chicos? Muy bien. Luego viene, muchachos, el Homo erectus, ¿bien? El Homo erectus es el que sale de África, emigra de África, ¿bien? Es de los primeros en emigrar, ¿no? De los primeros en salir de África. Y además él tiene la manipulación del fuego. Bien, manipula el fuego, ojo, tenga mucho cuidado, manipula el fuego, no lo descubre, bien, chicos, no lo descubre. Y no lo descubre, ¿por qué, profe? Porque el fuego no es un descubrimiento humano, el fuego es algo producido por la naturaleza. Entonces, lo que hay en el ser humano es visualizar el fuego y a partir de eso ver cómo producirlo, ¿bien? Cómo poderlo generar. Muchachos, ahí está. Ahora, mm, ¿qué más ocurre aquí? También este fuego va a servir primero para darse calor, segundo para tener una iluminación y tercero para cocer sus alimentos. Ahora, ¿por qué va a ser fundamental, chicos, el poder cocer los alimentos? El poder cocinar los alimentos. Muy bien, Mateo, tienes mucha razón, la mandíbula va a cambiar, por supuesto que sí. Ujú. Pero también, chicos, los nutrientes, pues claro. La carne cocida es una fuente alta de proteína. No hay ningún vegano acá, ¿no, chicos? No hay ningún vegano acá para poder decir tranquilo. No, no hay ningún vegano, ¿verdad? Ok. Entonces, sí o sí se necesita carne, pues, chicos, para poder. Claro, bien, bien, bien. Bueno, veganos de verdad, ¿no? Porque él me ha dicho, profe, yo soy vegano, pero todos los fines de semana me como una hamburguesa, ¿no?
No, bipedismo ya eran, ¿no? Posiblemente lo que tú me estés hablando, lo que tú me estás hablando, Tylee, es de la posición erguida, que es diferente. No, pero bípedos sí son. O sea, una cosa es ser bípedo, poder caminar con tus extremidades sobre tus extremidades inferiores, pero otra cosa es erguido. Erguido ya es en este caso la columna completamente, bien posicionada, ¿no? Ese es el ser erguido, ¿no? Ahí tal vez estarías, es lo que tú me mencionas, ¿no? Pero bípedo sí era el Homo habilis. Bípedos son desde el Ardipithecus son bípedos, Tylee. Desde el Ardipithecus son, son bípedos. Otra cosa es la posición erguida, ¿no? Que ya es la posición recta, ¿no? Ahí sí te doy toda la razón. Bien, chicos. Muy bien. El Homo neanderthalensis va a ser, pues, el lomo que. ¿Pero estás seguro que dice bípedo? O sea, es el bípedo como qué, diría. Porque bípedos son desde la Ardipithecus, o sea. A ver, si tienes ahí me mandas la fotito por ahí para ver el material y poderte aclarar, porque bípedos son desde el Ardipithecus, a no ser que había un error ahí, ¿bien? O el material de la PREC lo que ha querido decir es otra cosa, ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Aquí me lo mandas, aquí por el chat, y yo lo reviso, ¿eh? Chicos, el neanderthalensis muestra ya un aumento en la capacidad craneana, ¿bien? Se evidencia lenguaje articulado incipiente, ¿bien? Ah, ya, 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 ya. Ah, bueno, ya. Lo está diferenciando en habilis, en el habilis, en los anteriores, una marcha bípeda todavía, pero en el erectus una marcha bípeda total, ya. Claro, la marcha bípeda total ya se habla de una posición erguida. Es lo que te estoy mencionando. El hipismo total viene en este caso con una posición erguida y una marcha ya, en este caso con la columna completamente erguida, ¿no? Bien, chicos. Si es que lo dice así. Bien, Samantha. Ahora, bien, el Homo neanderthalensis tiene una mayor capacidad craneana, es más, el Homo neanderthalensis, su capacidad craneana es superior a la del Homo sapiens. Bien, la capacidad craneal es superior. Eso no quiere decir de que sus habilidades sean superiores, pero sí el tamaño del cráneo. Lenguaje articulado incipiente y ellos comienzan, como obviamente tienen un desarrollo craneal importante, ellos muchachos tienen la práctica de las prácticas chicos mágicas religiosas. Ahora, yo les pregunto, muchachos, ¿ustedes por qué entierran a sus muertos? ¿Por qué entierran a sus muertos, chicos? Muy bien. Es lo que te explicaba, es lo que les explicaba. Chicos, gracias, Tylee. Gracias, chicos. La verdad que estoy muy contento con ustedes, ¿ah? Creo que vamos a hacer vamos a hacer un grupazo, ¿ah? Vamos a hacer un grupazo, ¿ah? Vamos a hacer un grupo bien, bien bonito, el que nos va a tocar, ¿ah? Bien, el bipedismo total habla ya en este caso de un perfeccionamiento del bipedismo Tylee a partir también de la posición erguida, ¿no? Hacia eso va, ¿no? Ya su caminata es diferente, ya es totalmente bípedo, es erguido, tiene una caminata vertical, tiene una caminata más concreta, más clara. El Habilis todavía no, todavía es encorvado, ¿no? A eso se refiere Tylee, ¿sí? Dime si estás claro y no te preocupes, muy bien. Ahora, chicos, ¿ustedes entierran a sus muertos para qué? Entierran a sus muertos por un tema de cultura, ¿verdad? Por un tema tal vez de que, bueno, los entierran creyendo de que hay una vida después de la muerte, ¿no? Bien, entonces, el Homo habilis, el Homo neanderthalensis, también entierra a sus muertos creyendo eso, ¿no? Pero no tanto por el tema de que tú lo haces, sino en realidad el Homo neanderthalensis lo que hace es enterrar a sus muertos por la idea, ¿no? Por la razón de que
Cuando no los entierra, las cosas vienen mal. Cuando no los entierra, tienen problemas. Cuando no los entierran, vienen animales de carroña, hay ataques, más gente se enferma, hay problemas, ¿no? Y cuando lo entierra, por el contrario, las cosas comienzan a salir bien, ¿no? Entonces, cuando empiezan a enterrarlos, pasa todo aquello que no pasaba. Entonces, por esas razones de que el Homo neandertal empieza a enterrar a sus muertos. Y como no sabe explicar lo que te estoy explicando ahorita, lo van a explicar creyendo o indicando que existe pues un pensamiento mágico, ¿no? Que cuando lo entierran pasa esto, cuando lo entierran pasa esto. O sea, hay un pensamiento mágico, ¿no? Bien, todavía no es religión, ¿ah? Ojo, todavía no es religión, pero es un pensamiento mágico. Muy bien. Ahora, lo que sí hacen los neandertales es enterrar en posición fetal. Y además también le ponen una lápida en la parte de arriba. O sea, no es que murió y ya lo dejaste como estaba, ¿no? Sino que hay ahí una idea clara de que hay un pensamiento de que después de su vida tienen otra vida, ¿no? Bien, chicos, y el Homo sapiens es el hombre más antiguo, perdón, el hombre más desarrollado. Bien, acá tenemos, por ejemplo, uno de los más antiguos como el hombre de Gerto. Tenemos también este Homo sapiens, habitó los 5 continentes, desarrolló arte rupestre como arte parietal, arte mobiliar, por ejemplo, ¿no? Este, el, este, este Homo, chicos, caza con arco y flecha. Significa que es un experto cazador. Es un experto cazador, bien chicos. Sí, con el neerlandelensis hay un lenguaje articulado, Tylee. Incipiente, pero hay un lenguaje articulado. Y con el Homo sapiens ya hay un perfeccionamiento del lenguaje articulado. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, este caza con arco y flecha, o sea, no es de que no es cualquier cazador, es un cazador, chicos, experto, es experimentado, sabe cazar. ¿Bien? Y acá está el arte parietal, chicos, las pinturas rupestres. San Marcos te ha preguntado en varias oportunidades, ¿cuál es la función de la pintura rupestre? ¿Cuál es la función, chicos, de la pintura rupestre? ¿Cuáles son las dos razones de las pinturas rupestres? Ya el pensamiento mágico de que te iba a ir bien, que te iba a ir mejor en la siguiente casa, muy bien, y también el fin didáctico, muy bien, el fin didáctico. El fin didáctico es de que el fin didáctico está vinculado a que las personas de mayor experiencia le enseñen a los jóvenes cómo cazar, ¿no? No, todos cazaban, Samantha, ¿eh? Todos cazaban. Bien. El neandertal sabe cazar también, ¿no? Ujú, pero todos cazaban, pero todos se alimentaban, pues. O sea, las primeras especies eran más que nada carroñeras, pues, ¿no? Pero ya después de eso cazan, ¿no? Bien, chicos. Muy bien, muchachos. Ahora, esas son las dos razones esas son las dos razones, muchachos, de la esas son las dos razones, chicos, de la pintura rupestre, ¿ya, chicos? Muy bien, chicos. A ver, ¿qué me preguntó? La peble cultura. ¿La peble cultura quién me preguntó eso? ¿Lo leí por ahí? Ah, ya. Jenny. La peble cultura está asociada a la cultura lítica, a los primeros hallazgos líticos, a las primeras muestras líticas, Jenny. Y eso está asociado al Homo habilis. Bien, pero la peble cultura está vinculada a los trabajos, al tallado de piedra, ¿no? A las herramientas de piedra, a las herramientas líticas. Ujú. Bien, chicos, no te preocupes, Jenny, con mucho gusto. Bien, chicos, y el arte mobiliar es las Venus paleolíticas también. Ahora, checa por favor, yo te he señalado a una de ellas, la que está en la última.
En la última parte, al medio, hay una Venus paleolítica. ¿Es robusta o es delgada? Robusta o delgada. Robusta, ¿verdad? Es robusta, tiene las glándulas mamarias un poco abultadas, ¿no? Eso quiere decir, chicos, que esta mujer está en gestación. Las Venus paleolíticas son vinculadas, chicos, las Venus paleolíticas, chicos, están vinculadas, pues, a la fertilidad, ¿ven? Bien, muchachos, bien, muchachos. Ahí está, ¿bien? A ver, ¿qué me dijo Taylor? Siento, profe, refieren el lenguaje articulado onomatopeyas en los rental. No te entendí, hijita. No solamente convivió Gadiel, sino que también se reproducieron. Hay descendientes hay población europea con un porcentaje de ADN de los neandertalenses. Ujú. Sí, es cierto lo que dice Manuel. Se han encontrado investigaciones de que se habla de que el neandertalensis ha tenido, pues, bueno, hay genética neandertalensis. Ujú. Bien, chicos. Ahora, rapidito por favor, porque nos quedan solamente 5 minutos, muchachos. Se pasó la hora rapidito. La prehistoria, bien, periodo comprendido entre el surgimiento de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura, bien. El padre de la prehistoria es Jacques Brouch de Perthes. Recuerden de que quien dividió la historia en Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna fue Christopher Keller. Entonces, por esa razón fue que, como no se había hablado de todo lo anterior, sí, 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 Kenny, no te preocupes. Como no se había hecho todo lo anterior, por esa razón es de que apareció pues la prehistoria, ¿eh? Mi Leticia, después de mi clase, ¿tienen una clase más o van a descansar un ratito? Ah, la mía es la última. Bien, bien, bien. Ya, entonces nos quedamos unos minutitos más, ¿ya, chicos? Unos 5 minutos más por ahí, ¿ya? Bien, bien, lo máximo. Bien, chicos, la división tradicional de la prehistoria es edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico y edad de los metales, coprolítico, edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. Y pues, muchachos, la clasificación moderna habla pues de depredadores y de productores, ¿bien? Habla de los famosos depredadores y productores, ¿bien? Ujú. Ahí está. Para el paleolítico, chicos, recuerden por favor que es la etapa más antigua. Paleo significa antiguo, lítico piedra, piedra antigua, piedra tallada, ¿no? Una economía depredadora. Eso significa de que el ser humano aquí, chicos, no producía su alimento, bien, chicos, sino que simplemente lo encontraba en la naturaleza, ¿no? Economía depredadora, subsistencia, antes llamada parasitaria, chicos, ¿ah? Antes llamada parasitaria. Ahora ya no se le llama parasitaria porque se ha quedado claro que el ser humano no era un parásito, pues muchachos. El ser humano no era un parásito, el ser humano hacía un esfuerzo físico, hacía un esfuerzo mental para poder obtener su alimento. Bien, chicos, hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, las actividades económicas que realizaban eran pues la caza, la pesca, la recolección. Bien, muchachos, hay que saber ello. Su vida era, en este caso, era una vida nómade, ¿no? Era nómade. Significa que iban de un lugar a otro en búsqueda de alimento. Bien, muchachos, en búsqueda de alimento iban de un lugar a otro. Y pues se agrupaban en bandas. Bien, chicos, que es que se agrupaban en bandas, un grupo entre 20 a 30 personas, ¿no? Que tenían una persona que era el que más sabía sobre, que más conocía sobre el tema de la casa, ¿no? Y esa era la banda, ¿no? Y los guiaba normalmente, ¿no? ¿Ven? Ahí está, la casa, ¿no? Bien, chicos, acá tenemos, dentro del Paleolítico, al Paleolítico inferior, donde encontramos pues las primeras herramientas. Acá tenemos, por ejemplo, al Homo habilis con la cultura abellinense y obuldayense,
que son piedras muy rústicas, chicos, ¿ah? Son piedras muy rústicas, utensilios, sí, utensilios de piedra, pero muy rústicos en realidad. Bien, y pues también tenemos acá en el Paleolítico inferior el dominio del fuego, y esto pertenece al Homo erectus, ¿no? Con la cultura achelense, ¿no? También son tallados de piedra. Luego tenemos, muchachos, al Paleolítico Medio, donde encontramos al Homo neanderthalensis, ¿bien? La cultura musteriense del neanderthalensis. Acá ya hay un tallado mayor en el tema de las piedras, la idea del tótem, los entierros humanos, las creencias religiosas. O sea, ya hay un desarrollo mucho mayor, ¿no? Que o sea, los homos anteriores. Y en el Paleolítico superior encontramos al Homo sapiens, ¿bien? Esta especie que se terminó desarrollando por todo el mundo, pobló los 5 continentes, desarrolló el arte parietal y mobiliar, que lo acabamos de ver hace un rato, y también el arco y la flecha. Bien, chicos, acá tenemos culturas líticas, ¿no? El hombre cromañón, por ejemplo, es un Homo sapiens, y tenemos a los auriñaciense, perigordiense, megaldaliense y la solutrense. Esto va a ser importante porque no sé si... ¿Quién es tu profesor de historia del Perú, chicos? ¿Ya tuviste historia del Perú? Todavía. Bien. No, 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 a ver. No sabemos ya, bueno. Mi Leticia, ¿sabe quién es su profesor de historia del Perú? ¿El criminal? Qué guapo su profesor, chicos, ¿ah? Qué guapo su profesora. Bien, bien, bien. Bien, muchachos. Bien, bien. Bueno, chicos, yo voy a ser tu profesor de historia del Perú también. Entonces, por ende, yo les voy a contar que la cultura solutrense es una de las teorías del poblamiento americano. Bien. Pues te decía, qué guapo tu profesor, pues te decía. Qué guapo tu profesor de historia, chicos, ¿eh? Bien, ahora, la cultura solutrense, muchachos, es una cultura que es un planteamiento que habla de que la gente de Europa viene a América, ¿no? Es la famosa teoría noratlántica. Bien, la famosa teoría noratlántica. Bien, chicos, ahora, en el Mesolítico se da el cambio climático. A ver, acá me por un ratito, chicos. Pero se consideró que el Neolítico era la etapa de domesticación, ¿no? Va a depender, Keren, de dónde te digan, pues, ¿no? Si te preguntan en qué etapa inicia la domesticación de plantas, ahí tendríamos que hablar del Mesolítico, ¿no? Pero hablar de ganadería y agricultura como tal, la domesticación como tal, ya es en el Neolítico, pues. Porque claro, en el Mesolítico se inicia, ¿no? Se inicia el intento de domesticar. Se va a intentar domesticar, pero se va a lograr la domesticación como tal en el Neolítico. O sea, tenemos que leer ahí muy bien la pregunta. ¿Bien? O sea, si te preguntan por el inicio de la domesticación, ahí sería el Mesolítico. Pues si te dicen domesticación como tal, ya ahí tendríamos que hablar del Neolítico, pues, ¿no? En el Neolítico sí, en el Neolítico sí. En el Mesolítico no. En el Mesolítico se le llama horticultura. Se le llama horticultura. ¿Bien? Bien, chicos. Ahora, en el Mesolítico ocurre algo muy claro, ¿bien, chicos? Desaparece la megafauna, hay menos comida, el ser humano no puede estar sin comida, así que va a ver la forma cómo, va a buscar la forma de cómo encontrar ese recurso, ¿bien? Va a encontrar la forma cómo obtener ese alimento. Por eso es que va a intentar. Acá se va a dar el cambio climático perdón, del Pleistoceno al Holoceno. ¿Bien, chicos? Claro, bien, sí, Taili. Ujú. En el Mesolítico no es agricultura como tal, es horticultura. Bien, por eso, si te preguntan, ¿cuándo inicia la domesticación de animales? La domesticación de plantas y animales, Mesolítico. Si te dicen cuándo ya se tiene la domesticación de plantas y animales, Neolítico. Bien, chicos, a ver, veamos, la megafauna desaparece, obviamente, animales como el mamut,
Los esmilodontes, que son los dientes colmillo de sable, ¿no? Los alces gigantes, etcétera, no se van a adaptar a las altas temperaturas, no hay comida, ante eso se va a tener que ver la forma, ¿no? Claro, la revolución agrícola es netamente ya neolítico, pues, Saili, ¿no? La revolución agrícola, porque ya estamos hablando ahí de agricultura, de una economía productiva, ¿no? Como tal. En el Mesolítico se da el intento, o sea, se da el inicio, ¿no? De esta mejora para poder, de este intento de poder cultivar, pero todavía no es que de la noche a la mañana el ser humano sepa cultivar. Acá va a intentar cultivar, pero en la mayoría de veces sus cultivos van a morir. Bien, ahí está. Bien, chicos. Acá también va a aparecer la industria microlítica, que son estas piedras ligadas a la pesca. Bien, se va a intentar, muchachos, la domesticación de plantas y animales. Bien, acá se inicia la domesticación, bien, chicos. Tengan mucho cuidado con esto, ¿ah? Se inicia la domesticación, más no todavía se consolida. Y en el neolítico ya se va a dar una consolidación, ¿no? Acá ya se desarrolla la agricultura y la ganadería como tal, ¿no? Por ende, se inicia un proceso complejo de sedentarización. Acá el ser humano es sedentario. Te digo algo claro, chicos. Esto cambió la vida del ser humano para siempre. Te explico por qué. Uno, ya no se mueven, ya no se tienen que desplazar de un lugar a otro, se vuelven sedentarios. Dos, están mejor alimentados, por ende va a haber mayor cantidad de población. Tres, no necesitas que todos vayan a la agricultura, a la ganadería. Significa que algunos van a ir a la textilería, otros van a ir a la escultura, a la arquitectura, a la cerámica, etcétera. O sea, ¿qué cosa? Se va a organizar el trabajo, ¿no? Se van a diferenciar y va a haber uno que va a comenzar va a conocer cuándo es el tiempo de lluvias, cuándo es el tiempo de sequías, ¿no? Cuándo son los mejores momentos para cultivar, y ese se va a convertir, pues, en el sacerdote, ¿no? Las primeras instituciones que ocurren, que van a sobresalir en esta época, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Bien, por eso que acá las jerarquías son de tribus, ¿no? Recuerda, bandas, paleolítico, mesolítico, clanes, y en el neolítico, las tribus. Ah, ¿qué se produjo? Se produjo arroz, migo, soja. ¿Saben qué es lo curioso, chicos? Es de que aquí, muchachos, van a haber cuatro lugares de revolución neolítica al mismo tiempo en lugares diferentes. El lejano oriente, China, India, el cercano oriente, Mesopotamia, Egipto, Centroamérica con los Olmecas y América del Sur con Caral, Bandurria, ¿no? Y todos ellos. Ahí es el que el es el más hábil. Es el que tiene mayor conocimiento, Samsung SMP620. Nombre bonito que te puso tu papá, ¿ah? Ese, ese. Sí, sí, bien. No te preocupes, no te preocupes. Muy bien, chicos. A ver, claro, entonces aquí no es el más hábil, sino es el que, claro, el que conoce. Es como que una especie, el que va a entender el tiempo atmosférico, ¿no? El que va a entender sobre el tiempo atmosférico. Bien, chicos, acá están en el cercano oriente, ciudades como por ejemplo Jericó en Palestina, ¿no? Centros poblados como Jericó, Catalguchuk en Turquía, ¿no? Bien, muchachos. Obviamente se originan también las desigualdades, la jerarquización, ¿bien? Va a haber pues va a perfeccionarse los otros trabajos, los otros trabajos los otros trabajos artesanales, ¿bien? Y se va a dar, sin lugar a dudas, pues chicos, lo que Gordon Chill le llama la revolución neolítica, ¿bien? Acá aparece también la arquitectura megalítica, ¿bien? Acá aparece, por ejemplo, el dolmen, también llamado el trilito, ¿no? El menhir, ¿bien, chicos? Y pues el cromlech, ¿bien, chicos? El cromlech. Que eran, pues, que esta tenía una función astronómica, ¿no? Bien, chicos, por último, vamos a hablar de la edad de los metales. Bien, chicos, la edad de los metales. Recuerden, por favor, que. Te explico sencillo, chicos. En la edad de los metales, el ser humano. mm, el ser humano, muchachos, el ser humano en la edad de los metales va a pasar lo siguiente, ¿ya?
como el ser humano ya tiene comida, ya está establecido, no tiene por qué perder tiempo yendo de un lugar a otro, lo que hace el ser humano es agarrar y ver su comodidad, su facilidad. Entonces, utilizar la piedra era complicado, chancar la piedra, no era complicado. Por ende, lo que va a ocurrir es agarrar y va a buscar un reemplazo a la piedra que sea más sencillo de poderse moldear. Y ante eso aparece pues los metales, ¿no? El cobre, el bronce y el hierro. Acá en esta época se van a dar las sociedades más complejas, va a haber rivalidad entre sociedades y por último se va a dar el esclavismo y se va a expandir el esclavismo. Bien, en la edad de cobre, chicos, el cobre era un metal más fácil de moldear, pero no era muy resistente, así que normalmente fueron utilizados para objetos de valor como cuchillos, punzones, agujas, bien. Acá está, por ejemplo, el vaso pampaniforme, que es ese que ves aquí, pero no era tan resistente, bien. Acá, durante esta época, apareció, por ejemplo, la, la, la rueda y el arado, por ejemplo, ¿no? La rueda y el arado son de esta época, ¿no? De los sumerios. Parte de, ¿no? Porque al final y al cabo el comercio, Sebastián, se va a consolidar pues hacia el uso de monedas, ¿no? La edad de bronce ya es una edad, chicos, que ustedes deben recordar mucho. En la edad de bronce da algo conocido como la revolución urbana. Aquí aparecen grandes centros, grandes ciudades, grandes centros de población, ¿bien? Se van a consolidar aquí los estados como Mesopotamia, con la escritura cuneiforme, Egipto, con la jeroglífica, ¿no? O sea, esta es la época de la gran revolución urbana, ¿ya? Apunta a eso, revolución urbana aquí. Surge el estado como tal, ya de un carácter teocrático. Bien, y además también surgen los primeros imperios, porque claro, el que maneja el bronce tiene ventaja sobre el que maneja sobre el que maneja el cobre. Por eso es que le va a sacar provecho, ¿no? Entonces aquí van a aparecer imperios esclavistas, el esclavismo va a darse aquí con todo, con fuerza, ¿sí? Sociedades esclavistas, muy bien. Pero, muchachos, como van a estar en competencia entre ellos, va a haber otro pueblo, van a haber otros pueblos que van a presentar pues un metal más resistente y ese es la edad de hierro, ¿no? Los hititas introducen el hierro en Europa y con esto pues aquellos pueblos que tienen hierro van a sacar una ventaja a los demás, ¿no? El metal del hierro fue principalmente utilizado para las armas, para el material bélico, ¿no? Y de esta manera pues muchachos, los estados van a ser expandidos, ¿bien? Por cierto, te doy un dato más. En esta época se estableció el carro de guerra y también se estableció el comercio monetario, al igual que al igual también, chicos, que el alfabeto fonético en esta época, ¿bien? Bien, muchachos, repito nada más las claves, mil disculpas que me pasé 10 minutos, muchachos, mil disculpas, mis Leticia, lo lamento. Uno dice, la historia es el proceso en que se juegan tres factores. Ya, esto está fácil, ¿no? Espacio, tiempo y sociedad, ¿no? Clave, besito, ¿verdad? Ustedes son unos bravos, así que creo que me van a dar las claves rápido. Bien, y bueno, acá relacionar geografía iría con estudio del territorio, ¿verdad? Estudio del territorio, geografía. Arqueología, estudio de los restos materiales dejados por el hombre. Y antropología, al ser físico, al ser humano como ser físico y cultural, ¿verdad? La B. 1A, 2B, 3C. Muy bien. Acá también es relacionar información que pase generación en generación por tradición, fuentes orales, ¿verdad? Era considerado las fuentes clásicas del historiador, son restos tangibles dejados por el hombre. Bueno, los restos tangibles serían materiales, ¿no? Y las fuentes clásicas del historiador serían escritas, ¿no? Entonces sería 1C, 2A, 3B, ¿no? Dedo. ¿Bien? Dedito. Está sencillo eso, ¿no? Bueno, todo esto es mm, harto flow, ¿no? Harto flow porque te dice qué ciencia estudia esto, ¿no? Y es un escudo, es el escudo de San Marcos. Y eso es la heráldica, ¿verdad? La heráldica. 5, bien, sobre los homínidos como el Homo habilis, erectus, neanderthal, respecto a la humanidad rentalensis, podemos afirmar, a ver, su técnica lítica destacaba la denominada musteriensis verdadero, ¿no? Esto te lo dije en clase. Usaban el fuego y lo controlaban de forma sistemática, verdadero, ¿no? Si usaron el fuego, si usaba el fuego de Erectus, ellos también, ¿no? Sus restos fueron hallados en África, Europa y Asia, no, falso. En Europa sí, ¿no? En África no.
Su capacidad craneana fue mayor que la del Sapiens, verdadero, sí fue mayor. Te lo dije en clase, ¿ah? Te lo dije en clase. Sí te lo dije, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Clave de las 5, casita. 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados podemos enmarcarlo como dentro de las características de los Australopithecus? ¿Es un homínido bípedo semiarbóreo con mandíbulas poderosas? Sí, claro. ¿Es considerado el primer hominio que posee el bipedismo? No, ¿verdad? No, porque yo te dije que antes había el Ardipithecus y sus compañeros también dieron algunas especies que también fueron antes, ¿no? Poseía una mano prensil que le permitía hacer herramientas. El Australopithecus no hace herramientas, ¿verdad? Falso. Usaba piedras y ramas, pero no fabricaba herramientas, verdadero, ¿no? Clave entonces, casita, ¿no? 1 y 4, muy bien. Ya, muy bien. Eso está facilito, ¿verdad? Es una pintura rupestre, por ende la clave aquí sería Homo sapiens, ¿verdad? Homo sapiens, ¿no? El hominio representado aquí es el Homo sapiens, ¿no? Bien, la 8 es para relacionar. Bien, los trilitos son esto que que te mencioné hace un rato como el menhir, ¿no? El cromlech, todo ello. Entonces, eso está relacionado al neolítico, ¿verdad? Al neolítico. En esta fase eran nómades, una economía depredadora, ya, es la C, ¿no? Mesolítico, claro, serían los restos de Wadi el Natuf. Bien, chicos. 1C, 2B y 3A. Muy bien, excelente. Avión, perfecto, chicos. ¿Ah? Estás en buen level, ¿ah? ¿Cuál de las siguientes- La edad de los metales se dividió en tres: cobre, bronce y hierro. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la de bronce? Dice, uno, mutilación de las ciudades como centros administrativos, multiplicación de las ciudades, verdadero, por revolución urbana, ¿no? Desarrollo del comercio y de la economía monetaria, falso, eso es edad de hierro. Invención de la escritura ideográfica como la cuneiforme, verdadero. Expansión de los imperios esclavistas y uso de carro de guerra, no, eso es edad de hierro, falso. La clave sería 1 y 3. ¿Bien? 1 y 3. Muy bien, chicos, bien, buen level, ¿ah? Ya, y este es el Cromlech, ¿verdad? Es el Cromlech. ¿Y para qué servía? Como un observatorio astronómico, ¿verdad? Te lo dije. Así que la clave aquí sería casita. Sí, claro, yo le voy a pasar a la Miss y la Miss se los da a ustedes, chicos. Bien, chicos. Bien, chicos. Espero que te haya gustado la clase. Bien. Espero que, bueno, discúlpame por haber pasado unos minutos más, casi 15. Bien, no te preocupes que la próxima semana voy a tratar de calcular mejor el tiempo. Bueno, me parece que vamos a ser un grupo muy bonito porque creo que tienes mucho level y eso me agrada. Bien, lo vamos a nutrir todos. Los que todavía le está costando un poco van a ayudarse, los que ya tienen un poco más de experiencia, los que tienen un poco más de conocimiento. Pues lo importante es que todos salgamos, pues, que todos salgamos bien, ¿ya, chicos? Pero en la próxima clase manda el material extra en práctica. Ya, Daniel, vamos a conversar con la Miss Leticia y ahí coordinamos, ¿ya? Miss Leticia, muchísimas gracias por su tiempo. Ya me perdonó, ¿no, Miss? Ya me disculpó, ¿verdad, Miss? Bien, lo tomo como sí. Lo tomo como un sí esos ojitos, así que... Bien, chicos, un fuerte abrazo. Cuídense muchísimo. Nos vemos la próxima semana. No me dijo. Ya, bueno, ahí vamos, voy a estarle cargoseando a mí, de todas maneras, hasta que me perdone. Bien, chicos, cuídense mucho. Un fuerte abrazo por todo, gracias. Y les mando un fuerte abrazo y que tengan un gran fin de semana. Hasta luego, Miss, que tengan un bonito fin de semana. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gran fin de semana, chicos. Bien, chicos, cuídense un montón.